Las situaciones difíciles son esos momentos que presentan desafíos significativos en las relaciones personales y en otros ámbitos de la vida. La pérdida del trabajo, cambios en la estabilidad económica, la ausencia de un ser querido, separaciones o enfrentar un desastre natural representan experiencias que generan una carga emocional considerable, afectando nuestro bienestar físico y mental. El conjunto de estrategias y técnicas que ayudan a manejar y superar estos retos de manera efectiva se conoce como afrontamiento. Es fundamental que la persona reconozca y acepte sus emociones para luego procesarlas y reducir su intensidad. Cuidar la salud física y emocional es esencial para superar cualquier dificultad. Significa cambiar de perspectiva, ver la situación desde un ángulo diferente, ayuda a encontrar soluciones y reducir el impacto anímico del problema. Desarrollar nuevas habilidades de afrontamiento y buscar ayuda cuando sea necesario son pasos importantes para aumentar la resiliencia o mejorar la capacidad para manejar el estrés. Para superar situaciones difíciles se requiere de mucho tiempo y esfuerzo. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso. Me da muchísimo gusto saludarlos a todos los que se están conectando a la señal de Canal 11 Televisión. Estamos en Diálogos en Confianza hablando de superar las situaciones difíciles. Es un tema muy interesante. Le quiero dar los buenos días a las intérpretes de lengua de señas mexicanas. Ahorita están ustedes viendo en pantalla a Magdalena Alejo y más adelante estará con nosotros Lía Vadillo y... Está Jimena Raya. Ah, Jimena Raya, perdón. No sé por qué me lo pusieron mal aquí. Discúlpame. Jimena Raya y Lía Vadillo va a estar más adelantito. Y bueno, también está, por supuesto, conmigo mi queridísima Anaí. ¿Cómo estás, mi Ani? Muy bien, Cris. ¿Y tú, familia? Qué bueno que ya estamos ahora sí completos. Televisión, también a través de todas las plataformas digitales. Ustedes ya conocen la dinámica. En este programa el diálogo es en confianza, pero también en conjunto. Y todo es a través de las plataformas digitales y, por supuesto, en la línea telefónica en el 55 51 66 4000 para que marquen, me dejan sus llamadas. La compartimos con los especialistas, con Cris y creamos este programa en conjunto. Por supuesto que sí. Y bueno, vamos a estar esta mañana platicando con Víctor Villalón. Él es psicoterapeuta gestal y especialista en desarrollo humano. Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, contento de estar con usted. También está con nosotros Ana Gladys Vargas. Ella es psicoterapeuta especialista en atención a personas en crisis. Gladys, ¿cómo estás? Bienvenida. Mucho gusto. Me encanta estar Y también Gabriel Molina Márquez. Él es psicoanalista del Centro de Divulgación Psicoanalítica Centroca. Gabriel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Oigan, pues bueno, ya que estamos ahorita al aire, me gustaría que me acompañaran a ver el siguiente material. Nosotros preguntamos en redes sociales en la semana, la pregunta es, ¿qué haces ante una situación difícil? ¿La evitas o la enfrentas? Vamos a ver qué nos dijeron las personas que contestaron. Al preguntar en nuestras redes sociales, ¿qué haces ante una situación difícil? ¿La evitas o enfrentas? Estos fueron algunos de los comentarios que recibimos. Angie Obscure, trato de enfrentarla, pero a veces me tardo en tomar acciones. Lilia Galicia, analizo la situación y posteriormente busco soluciones. Las cosas siempre pasan por un motivo. José Antonio Méndez Martínez, para mí es un poco difícil enfrentarlas cuando son grandes, pero bueno, al final evitarlas no va a solucionar nada. Blanca Mónica García Saucedo, hola, yo pienso que dependiendo de la situación, si es enfermedad, tienes que luchar hasta donde puedas. Si es económica, tienes que salir adelante. Y si es emocional, el tiempo cura las heridas. Todo en esta vida tiene solución, menos la muerte. Tienes que ser como águila, hacer fuerza. Saludos y un abrazo a todos. Abigail Abey, la enfrento lo más pronto posible. Lo que evito es la incertidumbre que genera postergar soluciones. David Marmolejo, enfrentarla con la mente fría. Actuar solamente con emociones a menudo no da buenos resultados. Estoicismo. Chapis Sosa, enfrentarla lo más pronto posible. A mí me ha dado buenos resultados, tanto con la pareja como con la familia, incluso amigos. Saludos, Sara Alelí García Silva. A veces la enfrento,
y a veces la evito. Teresa González. Trato de pensar para enfrentar, pero a veces me cuesta trabajo y solo actúo según se vaya presentando la situación. Pues muchísimas gracias, gracias por siempre responder y hay como muchos comentarios que son interesantes para que los podamos empezar a platicar aquí en Diálogos. ¿Qué opinas, Gabriel, de lo que nos dijeron el público? Pues me parece muy interesante porque la mayoría de las respuestas de la gente tiene que ver con enfrentar, ¿no? Enfrentar esta situación. Ahora habrá que preguntar, pues, cómo se enfrenta esto, ¿no? Que se puede enfrentar de muchísimas maneras. Hay un comentario que me llama mucho la atención porque dice, poniendo las emociones al lado, siendo frío de mente, y entonces dice estoicismo, ¿no? Sí, precisamente a eso quería como llegar un poco, ¿no? Creo que enfrentar las situaciones, sí, creo que de primera instancia puede ayudar, pero habría que repensar si por ahí no se está elaborando, ¿no? Este proceso emocional que es tan importante para poder pensar, ¿no? En las dificultades y en una situación posterior, pues poderlas enfrentar tal vez de una manera, no sé si mejor, más sana, ¿no? De una manera diferente que nos pueda ayudar precisamente a elaborarlas. Claro. Es una palabra que me parece importante, como dejarla ahí, ¿no? Elaborar los procesos y las dificultades. Porque hay como toda esta idea todavía, creo que muy popular, de poder separarnos como si nosotros fuéramos capaces de quitarnos toda la cabeza del cuerpo. Es una cosa loquísima que ya está súper superada. Descartes se equivocó. Claro. ¿No? O sea, por favor, ténganlo claro. Y aquí lo vemos también, ¿no? O sea, dejar las emociones a un lado, como si pudiéramos hacer esa incisión. Y que además el costo a nivel, ¿no? O sea, que lo dices un poco en broma, pero el costo de pensar que podemos separarnos del mundo emocional y detenernos a ver cuál sería la mejor manera de entender que a veces en la supervivencia, pues sí, no hay tiempo de pensar y lo vas a hacer lo mejor que puedas. Pero hay una temporalidad en la situación misma en la que detenernos a entender y asimilar y dejarme sentir cuál sería mi mejor respuesta ante esta situación. Y decíamos que una de las primeras cosas inevitables pues es que vamos a tener una primera respuesta de negación. Cuando viene una situación difícil, depende de la magnitud, una respuesta humana, natural, es que entremos en negación. Y eso es una respuesta emocional. O sea, cuando decimos negación es el significado que le doy a un evento que de entrada me está confrontando en algo que no quiero. Me están despidiendo del trabajo, me están dando un diagnóstico, está moviéndose el piso. Entonces, de entrada decir no. Y cuando nos invitas a ver el mundo emocional, que no nos podemos separar de él, pero que justo conocer nuestro mundo emocional nos puede ayudar a entender que las emociones son naturales, son parte de la vida, pero que no tendríamos que ser gobernados por la impulsividad de algunas de ellas, porque hay una diversidad de emociones y de significados que entonces sí detenernos nos puede permitir tener una mejor asimilación y aprendizaje de las situaciones difíciles, porque no nos gustan. A ver, de entrada a nadie nos gusta que nos digan te vas a morir o se murió tu hijo. A nadie nos da, no es una buena noticia. Y aunque yo diga me puedo separar de eso, pues sí me puedo separar, es una construcción. Lo real es que me van a estar pasando cosas que puedo negar que me están pasando y ahí es a donde vamos. Creo que sí los especialistas, los que estamos aquí, mis colegas y yo no me dejarán mentir, gran parte de la consulta es de situaciones difíciles no asimiladas, en donde no se han detenido a sentirlas, a llorarlas o a enojarse o a sentir todo lo que pueda implicar, que son un montón de cosas. Víctor, ¿puedo completar tu comentario con este testimonio que justo llegó sobre lo que dices? Nada más para ejemplificar. Es el usuario Malú Éxito. Dice, yo viví hace ya varios años que mi papá tuvo un problema fuerte de salud y yo viví todo el momento desde llevarlo a urgencias, acompañarlo al electro, ver cómo me lo quitaron de las manos para meterlo a un cuarto. Recuerdo cómo tocaron esa sirena que anuncia que hay un problema muy urgente. Me quedé un tiempo ahí adentro y vi varias cosas hasta que me sacaron. Pensé que lo había superado, pero lo recuerdo y empiezo a sentir el miedo y ganas de llorar. Muchos dicen que ya tiene tiempo, que pasó ya y que debo de superarlo, pero nadie lo vivió como yo y me sigue doliendo demasiado. Y que es parte de elaborar, de elaborar una situación compleja que puede tener muchos matices, ¿no? Que no es sencillo, porque además esta cultura de ya entiende lo rápido, ya supera lo rápido, no tiene por qué no dolerte, por qué sí dolerte. Si no lo vuelvas a sentir, no lo vuelvas a pensar, como no si lo pudieras olvidar, ¿no? Sí, a mí me gusta usar mucho esta palabra que la digo en consulta. No hay que patologizar la vida cotidiana, pero sí hay que entender cuándo la vida cotidiana se puede patologizar. ¿Qué significa? A ver, ¿qué quieres decir con eso?
Porque a veces la vida es dolorosa y la voy a sentir incompleja y me puede generar sentimientos que digo, estaré enfermo, estaré loco, ¿no? Y es de locura a veces enfrentarnos a situaciones difíciles. Y como este caso que nos da su testimonio, después de un tiempo, si él no trabaja, como sea que lo necesite trabajar, ¿a qué nos referimos concretamente? Que busque ayuda, que puede buscar ayuda, puede ser un amigo, un terapeuta, darse tiempo de dejársela sentir para que eso sí no se convierta en un problema posterior en la vida, porque entonces le va a empezar a imposibilitar la vida. ¿Qué puede pasar? Que ante cualquier sirena, cualquier situación de un hospital, él entra en estado de shock y entonces pueda evitarlo. Y entonces se empieza a patologizar algo que no es patológico. Claro, que podrías No, evitar. que Gladys. puedes evitar. Yo pensaría, por una parte, en las cosas que no se han superado, pero también las cosas que no se han enfrentado, porque una parte del público decía enfrento, pero otros no enfrentamos, ¿no? Enfrentamos ciertas cosas o algunas posponemos otras, ¿no? Por ejemplo, puedo posponer ir a un médico, puedo posponer hablar con mi papá y resolver ciertos temas. Entonces, ¿qué es lo que hace que esto, por ejemplo, que procrastine, ¿no? Pues lo que hace que procrastine un enfrentamiento, pues es que algo me está sucediendo, algo me está implicando eso, que me está haciendo procrastinar, como algo está sucediendo en mi interior que me está haciendo no poder superar algo que los otros lo ven como muy sencillo, pues ya pasó, pero no es el hecho mismo, sino las miles de implicaciones que ese hecho tiene para mí, desde mi exigencia, desde lo que yo creí que debía y no debí, desde lo que no dije. Entonces, es lo más importante en una situación adversa, es sentarnos a comprender qué es lo que está pasando, o sea, qué es lo que de repente está sucediendo, cómo eso que está sucediendo está impactando en mi adentro y cómo ese impacto está impactando en mis respuestas hacia la afuera. O sea, hay un nuevo modelo en psicoterapia que se llama salutogénesis, que hoy se ocupa en Europa, lo ocupa el Instituto de Psicotrauma de Suiza, lo ocupan diferentes institutos a nivel mundial, creado por Aaron Antonovsky, en donde habla que ante las situaciones adversas, lo primero que hay que hacer es un modelo para poder recuperar el bienestar ante la adversidad. Lo primero que hay que hacer es enseñar a las personas a detenerse a comprender, atreverse a entender, a reflexionarse qué es lo que está pasando. Y una vez que yo hago un alto y comprendo, entonces decidir cómo manejarlo y que tenemos muchos recursos. ¿Cómo se llama? Salutogénesis. Salutogénesis, porque seguro nos van a preguntar otra vez. Salutogénesis de Aaron Antonovsky, yo les invito a que lean. Es verdaderamente interesante. Ahora, fíjate, justamente hablando de esto que estás diciendo, de hacer un alto y tal, yo apunté aquí porque creo que también tenemos como muchas expectativas a nivel social de lo que yo considero, o la sociedad en general a veces nos ponemos de acuerdo, considero que desde la distancia, ese sí lo está enfrentando, ese no lo está enfrentando, ese lo está negando, ese se está evadiendo. Nosotros somos muy buenos para estar señalando, ¿no? Y cómo saberlo, o sea, por ejemplo, ¿cómo yo puedo saber realmente, porque el tema de hoy es justamente supera las situaciones difíciles a nivel personal, ¿cómo puedo darme cuenta si tal vez estoy evadiéndolo, si tal vez sí lo estoy superando, si tal vez sí lo estoy enfrentando y no estoy actuando como todo el mundo espera, ¿eh? ¿Cómo saber? Pues hay un tema, perdón. No, adelante, por favor. Hay un tema de aprendizaje. O sea, creo que desde muy pequeños crecemos desde una cultura, una sociedad y por supuesto una familia en la que aprendemos precisamente a enfrentar las situaciones de diferentes formas. A veces sin darnos cuenta, ¿no? Estamos enfrentando las cosas como en la familia se tendrían que enfrentar, porque así aprendimos a hacerlo. Exacto. ¿No? Pero puede ser una familia que ese enfrentamiento sea evasión, por ejemplo. Sea evasión, o sea negación, o sea de forma arrebatada o de forma impulsiva. O sea, son muchas las formas y los estilos en los que aprendemos a enfrentar las situaciones. Ahora, estamos hablando hoy en día de situaciones, ¿no?, que digamos que pasan en la vida cotidiana. Pero bueno, yo dejo aquí un tema que me parece interesante. Creo que también es importante hablar, ¿no?, por ejemplo, de la infancia, de la adolescencia, pues de la adultez. Estos cambios que de pronto tenemos, por ejemplo, en la clínica, de pronto me pasa que tengo pacientes
que están en la universidad y de pronto salen a la vida y tienen que ya trabajar. Y tienen 23, 24 años, 25, y bueno, ya están obligados o tendrían que estar trabajando. Entonces ese cambio, ese shock, ¿no? Esta dificultad a la que están enfrentando, este afrontamiento a una vida no escolar para pasar a una vida laboral, emocionalmente y psíquicamente para ellos es un shock tremendo. Claro. Y no hay como un proceso de elaboración, un proceso de tiempo de la familia, de los padres, incluso de los de decirles, oye, tómate tu tiempo, o no sé, se me ocurre pensar, un semestre antes los van preparando para poco a poco, ¿no? Sí. Elaborar esa salida, porque es un duelo. Claro. Salir de la Ahora, universidad. tú justo estábamos comentando que la vida nos enfrenta a todas estas situaciones, momentos en los que puedes tener 6 meses para planear algo, también enfermedades que te avisan Así con es. mucho tiempo, ¿no? Que de repente dices, estás en etapa terminal y quedan X tiempo de vida aproximado, ¿no? Pero hay veces que no, ¿eh? Hay veces que es de un día a otro. Claro. Quiero que me acompañen a escuchar este siguiente testimonio, que es justamente un testimonio anónimo, nos los dio anónimo, de una mujer que ha enfrentado una serie de situaciones difíciles que le cambiaron totalmente su panorama. Y fue de un momento a otro. Vamos a ver qué nos dice. Yo he tenido algunas situaciones difíciles. Yo soy corredora de montaña, íbamos a correr al cerro, entonces un perro chocó conmigo y me rompió el ligamento cruzado. Este percance sucedió en el año 2021. El ortopedista me dice que no tengo nada como grave, me deja reposando, pero los dolores no cesaban. Entonces voy a una segunda opinión y este doctor me manda a hacer un estudio, me opera el doctor y pues desafortunadamente mi rodilla no queda nada funcional, no se puede mover y pues tengo que recurrir a otro doctor porque duré aproximadamente como 3 meses sin poder mover la rodilla y se me creó mucha fibrosis, lo cual impedía el movimiento. Las operaciones y todo esto, la verdad, sí me llevaron a vivir un episodio de depresión. A los 6 meses que se acabó la incapacidad, yo regreso y al mes me liquidan. La verdad sí fue un impacto en mi economía, en todo, porque yo tuve que pagar la tercera operación de mi rodilla. Tuve el apoyo de mis papás. Para yo afrontar estas situaciones difíciles, tuve que ir a terapia. De hecho, fui a psiquiatría. Aún estoy medicada, no he retomado el deporte por lo mismo de que todavía se me inflama mucho la rodilla. Aún no he encontrado trabajo, pero estoy en la búsqueda de ello. Muchísimas gracias. Gracias por este testimonio y me parece fuerte. Claro. ¿no? Sí. O sea, es de un segundo. Y que fíjense, ahí es a donde podemos ver como la complejidad del tema mismo, pero sí es importante ver que quisiera como usar este testimonio. Esta mujer se tuvo que enfrentar a la pérdida de un montón de cosas, de un momento a otro, y un lugar que nos configura con quién soy yo, ¿no? O sea, la identidad cambia, porque entonces de un momento a otro cambia, dejo de ser corredora, dejo de ser útil, dejo de ser funcional y necesito apoyo. Y dice un poco con pesar, ¿no? Dice, tuve que ir al psiquiatra y tuve que ir al terapeuta o al psicólogo. Porque las situaciones difíciles nos obligan a mirar lo que no queremos mirar y a veces que necesitamos ayuda para poder comprender. Me encanta este modelo que atiende en una crisis en donde si yo no comprendo que esto que estoy viviendo es inmanente y como ella y no puedo evitarlo porque pues no me están preguntando, oye, ¿te quieres romper el ligamento? Ya se rompió. Claro. Ya se rompió. Y que entra en conflicto. Y entramos en un conflicto psíquico, que eso es bien importante. Porque fíjate, es un testimonio que te rompa, pero atrás de lo que ella está diciendo, estamos hablando de una persona que necesita la disciplina, ¿no? Necesita la constancia, la fuerza. Y si lo pasamos a nivel emocional, todo eso ella lo está perdiendo. Todo. Todo eso. Se está enfrentando a una situación sumamente complicada de manera individual. Y fíjense, algo que, y ahorita te doy la palabra, algo que es bien importante, que una de las sensaciones que tenemos ante una situación difícil es la pérdida del piso emocional. O sea, es esta como metáfora, es como si nos quitaran el piso de la nada y entonces todo lo que soy, todo lo que me sostiene en la vida, en un instante desaparece. Es que, ¿sabes qué, Víctor? O sea, yo me imagino la escena de ella, es fuertísima. Claro. O sea, ella sale de su casa
solo a correr. O sea, Sí, sí. Así es. sí me explico, con toda una vida estructurada, planeada, con idea de un futuro, con planes a futuro, etcétera, y pasa un perro, o sea, literal, la tira y todo desaparece de su vida, o sea, todo eso, y es como si de repente, yo lo siento como el castillo de naipes que... ¡Paz! Así es. O sea, está fuerte, está muy fuerte. Son estas cosas que no te dan ni un segundo para pensar. No hay un segundo para pensar. Aparte siento que es un poco lo que mencionaba Gladys, de esta analogía del libro que nos comentabas al inicio, porque claro, a mí me han dicho que tengo que salir a hacer ejercicio todos los días. Sí. Y salgo a correr y Ujú. sucede esta situación. Y yo quisiera como hacer un alto al público en esto que reflexionó Cristina, porque los seres humanos juzgamos y juzgar es como una forma de protegernos, de vincularnos emocionalmente con el dolor del otro. Y nuestra empatía le genera mucho daño a la persona que está sufriendo. Entonces lo que hizo Cristi ahorita fue decir, imagínense lo que le pasó a esta mujer. Y empieza a hacer la narración, solo salió a correr y si nosotros hiciéramos esto, seríamos más capaces de entender por qué a esa persona le está costando tanto trabajo superar esta situación. Claro. Y no saben cómo ayuda la comprensión colectiva. Los juicios, la empatía, el señalar al otro y decirle lo que debe de hacer, no saben cómo dificulta que una persona pueda salir adelante, porque además de salir adelante de tu problema, tienes que salir adelante de todos los juicios sociales que están dificultando, complejizando este salir, ¿no? Este enfrentar. Y por otro lado, yo quisiera decir, y no es un cliché, que todas las situaciones adversas en la vida nos traen grandes aprendizajes. Sí, claro. Y no es un cliché, es decirles, esta situación tan dolorosa que estoy viviendo, en algún momento en la vida, si yo me siento, si me permito reflexionar, me voy a dar cuenta que permitió que yo creciera muchísimo en mi vida de una u otra manera. Ir a terapia, un poco lo que decía, pues hasta ir a terapia le enriqueció tomar esa decisión, le enriqueció muchísimo, seguro ha revisado cosas de su vida y ha podido fortalecerse en muchos otros aspectos a partir de esta situación. Entonces, no pensemos que las situaciones dolorosas y difíciles son como, vamos a tener las cosas como ya, pues ya qué, ¿no? Pero sí, dices algo que me parece bello, que parece cliché y no lo es, pero dices algo que es bien importante. Sí nos dejan aprendizaje y crecimiento, pero creo que habría que subrayar varias cosas. Hay etapas de dolor. Así es. Hay etapas de detenernos a cuestionar mi origen, Sí, que sí, probablemente vengo de una familia en donde se negaban o no se enfrentaban, porque creo que sí llegamos Sí. a este lugar de aprendizaje y de veras, no hay situaciones difíciles que no nos deje sabiduría, Sí. porque la sabiduría no solo está en nuestros consultorios de los académicos y de los Así es. terapeutas, la sabiduría Así está es. en la vida misma. Así es, Claro. así Y creo es, que nosotros así nos es, aprovechamos así y qué es, bueno, así es. porque Sí, narcisismo sí, sí. de los académicos Así de es. ay, que vengan a terapia, sí, vayan a terapia, yo a eso me dedico y amo la psicoterapia. Sí, pero es cierto. Pero la vida nos puede Exacto. enseñar y la comunidad y la Exacto. colectividad es muy sabia. Exacto. Y eso es algo que nosotros aquí en Diálogos hemos dicho muchísimo y lo vuelvo a repetir ahorita aprovechando tu Sí. comentario, porque sí nos dicen, bueno, no todos podemos ir a terapia, Claro. no todos tenemos el tiempo, no todos tenemos el dinero, ¿qué otras cosas? Y sí es cierto, lo cotidiano es lo que también te ayuda, depende cómo lo vivas. Ahora, para llegar a esa conclusión, Gladys, hay personas que se tardan mucho tiempo, Sí, ¿no? sí, Hay sí, otras por personas supuesto. que más rápido pueden enfrentar. Hay personas que están trabajadas en terapia y hay personas que la vida las trabaja, ¿no? O sea, que no Sí. necesitan terapia y son muy sabios por la vida. Yo O he sea, acompañado a morir a personas enfermos terminales, ¿no? En procesos oncológicos, en procesos tanatológicos, que es una de las bellezas de la sabiduría humana. Personas que nunca fueron a terapia y tienen una sabiduría Así es. antes de la muerte, antes de partir, que dices, híjole, lástima que a veces se nos van y se nos borran porque no tenemos la paciencia de detenernos a que todo eso está aquí. Y ciertamente las situaciones difíciles nos confrontan de tal forma que a ratitos a uno nos va a costar más o menos, porque tendremos algunos este privilegio de seguir vivos. Miren, mientras respiremos, yo les digo a mis pacientes, miren, mientras respires y tengas el ojo abierto, hay esperanza. Oye, ¿Qué significa eso, querida Cris? ¿Qué?
que podemos elaborarlo. Sí, claro, siempre ¿No? es parte de la humildad, saber que mientras estoy vivo tengo algo que aprender. Ahora, yo les quiero poner una situación que a veces también es compleja y que justamente en estos últimos días la viví a nivel familiar. Una mala noticia de una enfermedad muy, muy grave, ¿no? Y entonces esta persona lo enfrenta de una manera increíble, ¿no? O sea, se sienta, se para, dice, ok, ¿cuáles son mis posibilidades? ¿Qué puedo hacer? Que no sé qué. Y sus hermanas están en shock, no en shock, en drama, ¿no? Ok. O sea, están llorando, están preocupadas, no sé qué. Y la narrativa que le dicen es, no lo estás enfrentando porque no estás llorando. No lo estás enfrentando porque, ¿no? Entonces también Porque no yo te a lo duele, que me claro. refería es la dificultad a veces que está a nivel social Así. cuando tú estás parado en una situación y estás viviéndola, pero ¿cómo puede saber ella si realmente no está enfrentándolo, ¿no? Porque, por ejemplo, está hablando con doctores, está planeando la operación, está organizando su vida, está no sé qué, pero sus hermanas, que no están haciendo todo eso, están llorando porque es muy probable que fallezca y le dicen, tú no estás enfrentando, Es lo que tú no decías. estás llorando, Así es. tú no lo estás viviendo, sí. tú no estás reaccionando como creemos. La expectativa de nosotros dificulta mucho también a la otra Sí, persona, sí, por ¿no? Sí, la creencia de un problema a veces es que se tiene que llorar, Claro. Sí. se tiene que gritar, ¿no? Se tiene Esto que resolver. ustedes dijeron, Sí. pasar a la histeria, Sí, ¿no? muchas veces la persona necesita silencio para Exacto, estar así consigo es. misma y Muy bien. ordenar sus pensamientos. Ahora, todo proceso de enfrentamiento conlleva sí la negación, el enojo, momentos de más claridad o de menos claridad y obscuridad. Es un proceso paulatino en donde hay recaídas, no es un proceso lineal en donde empiezo a superarlo, ¿no? Entonces, O sea, negativo y positivo sería parte de lo esperable. de lo esperable. Y entonces a lo mejor hoy estoy muy reflexiva, hoy estoy serena, pero mañana me caí, ¿no? Y a lo mejor veo el mundo gris y creo que no voy a salir adelante. Después empiezo a serenarme y empiezo a encontrar alternativas. Lo más importante es que seamos comprensivos con nosotros mismos, que seamos justos. Sí, porque se piensa mucho en la forma. Que Kushner hablaba de la Exactamente. importancia de la justicia con nosotros mismos. Las situaciones adversas son inevitables, nos está sucediendo. Entonces, ante una situación injusta, lo que tenemos que hacer es ser justos con nosotros mismos. Y un principio de justicia es la comprensión. Estoy haciendo lo que estoy pudiendo hacer. Sí. Poco a poco encontraré mejores maneras, pero ahorita hago lo que puedo. Pero que yo sí creo que a ratos, y yo sí creo que este es un tema bien importante, y sé que a mucha gente no le va a gustar lo que va a decir, en aras del miedo decimos tanta tontería, porque nos da miedo decir, y me pongo histérico, porque yo no sé cómo lidiar, que alguien está con mucha dignidad enfrentando un diagnóstico, que probablemente sabe que va a morir, y lo está enfrentando, y los otros dicen que creen que lo que tendría que estar es llorando, gritando, Sí, sí. y digo, ¿quiénes somos para ¿Quiénes decirle a un somos? otro que lo está enfrentando como puede con sus recursos? Y que de veras, yo creo que puede a veces llorar y gritar, y también es válido, o no llorar y estar como muy sabio, muy sereno, y de veras ponerme en los zapatos del otro. No es que yo tenga que tener empatía con todo, tener congruencia con lo que yo no sé, y que yo no sé muchas cosas, y que yo no sé muchas cosas y no tengo por qué saberlas. Y una cosa que no sé es como decir, tengo miedo y no sé cómo mirar la dignidad con la que tú te estás enfrentando a esto, y yo quisiera salvarte, pero no puedo. Oye, pero aparte... Porque no es mi recurso. No es mi recurso, pero aparte también tener como mucho cuidado porque, por ejemplo, la persona que está viviéndolo en carne propia, de repente tiene que hacerse cargo de ti. Sí, me decía... O sea, me tengo que hacer cargo de tu dolor porque tú estás llorando, estás histérico, cuando yo... La que se va a morir soy yo, güey. O sea, ¿qué te Me decía, parece? es un paciente que estaba ya a días de trascender y decía, de verdad, Vic, hago una lista de los que no quiero que entren porque les tengo que dar terapia a todos. Todos entran aquí a desbordarse. Y ya no quiero. Esto parece iglesia, dice, respeto sus creencias, pero el que se está muriendo soy yo, es mi muerte. ¿En qué momento se volvieron en protagonistas Exacto, ellos de mi vida, de mi exacto, enfermedad, exacto. de mi duelo? En esa construcción del afrontamiento, retomando un poco Sí, este tema, el claro. afrontamiento está puesto hacia afuera. Sí. Y lo que estamos hablando hoy es cómo este afrontamiento va Así es. hacia adentro. Es interno. Así es. ¿no? Y se valdría ¿cómo decir, no quiero entenderlo? ver a estas personas, supuesto. ¿no? Se valdría decir, Estar- no te voy a ver mientras Así yo es. estoy Quiero viviendo. estar en No me solitud. suma, no me suma. No me verte. suma. Esta es una buena herramienta. Aunque seas mi Exactamente. pareja, casi, Claro, casi, elegir, ¿no? elegir Mi hija, quién mi- te suma y quién no te suma Así es es. esencial para salir adelante en la Sí, vida. Estamos esencial. hechos y Así es. construidos para hacerlo hacia afuera.
Claro. Y no pensarnos y decir, espérame tantito, dame mi tiempo. Oigan, nos vamos a ir a un corte, como ya saben, los tiempos de televisión, pero quédense con nosotros, regresamos en un momentito para seguir hablando de este tema tan interesante. Miani, ¿con qué nos dejas? Estamos hablando de una situación en particular que nos pasa en la vida muy fuerte, y hay un comentario que en un comentario nos puso como 5 cosas que están pasando en el mismo momento, diferentes duelos, diferentes situaciones, y ella dice, es que no termina esta circunstancia, yo termino un problema y empieza otro, y empieza otro, y empieza otro. Lo pongo en la mesa, pero regresando de esta pausa, ¿les parece bien? Muy importante eso que acabas de decir. Cómo respondemos a los momentos difíciles define quiénes somos. Enfrentar situaciones complicadas ayuda a crecer emocionalmente. Evitar pensar en aquello que nos hace sentir mal es un mecanismo de defensa, pero nos desconecta de la realidad. Estamos de regreso a su programa Diálogos en Confianza. Yo antes de la pausa les dejé a los especialistas, a ustedes, a Cris, esto en la mesa, de que probablemente no nada más tengamos una dificultad en la vida, sino que somos seres complejos y probablemente estemos enfrentando varias a la misma vez y con la misma importancia una que otra. Entonces quiero compartirles este comentario que yo lo leí de Ofelia Acevedo y lo leía y dije, ay, hasta me angustié. Yo dije, wow. Porque aparte no pone comas, entonces lo vuelve más angustiante todavía. Pero bueno, ella menciona, dice, ¿qué pasa? Porque en este momento siento que estoy en una crisis. Tengo inflamación, desempleo, menopausia, estoy viviendo mi divorcio, estoy lidiando con alguna de mis adicciones, estoy enfrentándome a la vejez, donde constantemente sufro algún tipo de mareos, y ahorita no tengo el apoyo de mis suegros y tengo un conflicto grande con la madre de mi pareja, ¿no? Y además algo nos menciona de su mamá que no termino de tenerlo muy claro, pero ella dice que en este momento está viviendo muchas crisis en el mismo momento y que no sabe cómo lidiar con eso. Entonces, a veces, y lo hemos hablado en otros programas, Cris, como que te pones en modo avión, ¿no? O que ya tengo muchas cosas y tal vez en este momento no me funciona lidiar y desmenuzarlas y analizarlas cada uno y qué es lo que estoy sintiendo para cada una. Pero eso es lo que nos pone Ofelia Acevedo. ¿Te parece? Sí, a ver, Gabriel. Me encantaría. Porque tú justo nos planteaste esta idea, esto de que la vida misma, simplemente vivir, nos va planteando diferentes crisis. O sea, cuando somos niños, la adolescencia, la adultez. Y está hablando de la menopausia, por ejemplo, ¿no? Que se junta, aparte dice, la vejez, la menopausia y todo lo demás. Sí, un poco como decimos coloquialmente, a esta mujer le llueve sobre mojado, ¿no? Sí. O sea, escuchas un poco su discurso y realmente está pasando por una situación y un conflicto bien difícil. Pero ¿qué tanto nos hace pensar aquí? Que un poco lo que hemos hablado. Creo que no hubo un proceso de elaboración de diferentes momentos anteriores, ¿no? En donde ella pueda poco a poco ir pensando qué le está pasando. Y entonces aprender a separar, por ejemplo, habla de esta persona que la está atacando, ¿no? Esta madre que tiene problemas con ella. O sea, de pronto pensamos que no tenemos tiempo para nosotros y no podemos decirle al otro, espérame tantito, dame un tiempo para pensar, ¿no? Dame un tiempo para poder estar solo, si es necesario, y después platico contigo. Creo que es una persona que está pasando por un momento complicado y yo creo que acá sí es necesario uno que ya se acerque con un especialista o alguien para poder atender y poder aprender a pensar qué le está sucediendo en un momento conflictivo. Sí. Perdóname, yo quisiera como decir, o sea, y vuelvo un poco, por supuesto que nos encanta nuestro trabajo y nos encanta ayudar a aquellas personas que necesitan hacer un alto en su vida para reordenar sus pensamientos y seguir adelante, porque hay que desmitificar y no es quedarse toda la vida en terapia, es solo hacer un alto en el camino, ¿no? Pero quisiera decirles que todos tenemos recursos para hacer frente a las situaciones adversas y que a veces, como bien lo dices, se nos juntan, a veces sí se nos juntan, pero a veces vamos procrastinando y de repente ya tenemos muchas juntas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que creer que tenemos recursos para empezar a ordenar nuestra vida y hacer frente. Tenemos
recursos históricos, porque hemos enfrentado crisis durante nuestra vida. Y a lo mejor es cuestión solamente de que regrese a mí y diga, ¿qué necesito? A lo mejor necesito empezar a hacer ejercicio para empezar a abrir espacios en donde se oxigene mi cerebro, espacios de calma, en donde yo me empiece a cuidar a mí, a cuidar mi salud, y eso va a generar una actitud mejor ante la vida. A lo mejor necesito ir a clase de yoga, meditar, necesito empezarme a relacionar con personas más saludables, buscar esas personas valiosas a lo largo de mi vida, que me suman y que hablar con ellas me llenan de felicidad, me fortalece, y no aquellas personas que no me suman, ¿no? Retomar aquellas actividades que me son profundamente significativas, hacerme de comer más saludablemente, tomar agua, empezar a hacer, por ejemplo, salir a caminar en las noches al parque, hacer respiraciones profundas, que es algo tan saludable. Lo que quiero decir es que a veces creemos que la solución a los problemas es muy compleja, y la solución tiene que ver con echar a andar esos recursos que tenemos ya y que nos han funcionado a lo largo de la vida, que nos permiten hacer alto, ordenar pensamientos, confiar en nosotros y ahora sí empezar a enfrentar. Y algo que a mí me sirve es un paso a la vez. Si tengo muchas situaciones difíciles, enfrento un pasito a la vez. A ver, perdón, nada más les quiero poner esto a los dos. Hablando de los momentos que vivimos en la vida, o sea, de estas situaciones. Ella habla de la menopausia y quiero hacer un alto en eso. Les voy a decir por qué. Porque yo creo que algo que es cotidiano para los seres humanos, que como ustedes han dicho, que es crecer, ¿no? Y pasar por estas etapas, es algo que nunca hablamos. No. Las mujeres nunca hablamos de la menopausia, ¿no? Entre nosotras no platicamos todo lo que nos pasa, lo que sentimos, no nos conocemos como seres humanos. Los hombres tienen también procesos cíclicos que ni siquiera existen para ellos, ¿no? O sea, nosotras ya empezamos a hablar de la menopausia, ellos de la andropausia, ni de casualidad. Entonces a ellos no les pasa nada nunca, ¿no? Entonces yo creo que este testimonio a mí me llama mucho la atención en el sentido de todo lo que evitamos, ¿no? O sea, todo lo que los seres humanos vivimos desde la muerte también es algo que sabemos que está ahí. Claro. El crecer está ahí. Ella habla de la vejez. La vejez va a llegar, te guste o no. No lo hablamos, Gladys. Claro, a nivel social, cultural, no se habla de estos procesos, no se habla de todo lo que nos pasa a nivel físico, no se habla de lo que nos pasa a nivel emocional. No lo hablamos. Pero fíjate, yo quiero decir algo que va diciendo con toda esta pasión que todos queremos participar, porque sabemos vivir. Esa sería la reflexión. Saber vivir no es un no sentir, porque la vida está llena de estas pérdidas y de estos ciclos, y cuando llueve sobre mojado, de verdad yo le mando un abrazo a quien está en una sala de terapia intensiva y le acaban de decir que lo están despidiendo y que como esta mujer están viviendo cosas trágicas, porque a veces aparece la tragedia en nuestra vida y son situaciones bien difíciles y a ratitos nos da la gana. Sí, yo creo que todo lo que tú decías me parece que sí son recursos que tenemos a la mano, pero a veces lo que tenemos a la mano es que respires en la sala de terapia intensiva agarrándole la mano a tu y diciéndole, aquí estoy para ti, pero necesito estar para mí, porque si no, no te voy a poder acompañar. Porque yo sí creo que como profesionales o una mujer en menopausia, sola, con adicciones, sin lana, sin chamba, con violencia, tiene un montón de cosas que hay que ayudarle. Ahorita yo diría atender lo urgente. ¿Qué es lo urgente? ¿Cuál es la figura de todas esas que nos dijiste o el problema de todo ese que nos dijiste que de manera emergente necesitamos atender? Y creo que el que estés oyéndonos o mirándonos, y ese es un lugar de que estás en posibilidades de escuchar apoyo, porque no lo va a hacer sola. Y todo esto de lo que nos hablábamos de meditar, de caminar, de tomar agua, de respirar, son lugares que son parte de las herramientas. Hablar con otros pares, así es. Con otras mujeres que están menopáusicas o en menopausia, en procesos de menopausia. Identificar síntomas comunes y cómo los han enfrentado otras. Yo no tengo idea y no soy nadie para decir qué es lo primero que tiene que atender, pero yo recomendaría la menopausia. Te voy a decir por qué. Porque eso le va a dar claridad para poder enfrentar lo demás. Porque cuando a nivel hormonal estás toda movida, no puedes hacer nada. Porque además un síntoma de la menopausia es que de repente puedes estar caminando, platicando, viendo la tele y de repente se desconecta el switch y entra un estado depresivo súbito que tienes que hacer un alto y decir, a ver, ¿qué me está pasando? Un checklist para ver, a ver, ¿por qué estoy triste? Ah, no. Y entonces identificar que es un tema propio de la menopausia, pero si no haces ese alto,
de repente se oscurece tu vida y empiezas a tener un pensamiento depresivo que era una situación hormonal momentánea. Oigan, ¿no? y quiero decirles, o sea, ahorita pusimos el tema de la menopausia, pero puede ser la adolescencia, ¿eh? Por ejemplo. O sea, puede ser la adolescencia que no estoy entendiendo los problemas hormonales que está teniendo mi hijo o mi hija, que no estoy entendiendo los sube y bajas, que también es un alto. Perdón, quiero darle la voz a Ani porque tenemos muchas llamadas. Ani, por favor. Hablábamos de esta marea de situaciones en las que podemos estar viviendo y Gladys mencionaba esto de postergar. Rubí justo nos menciona con sinceridad en este espacio de seguro que tenemos de diálogos en confianza. Ella dice, desde niña he vivido situaciones muy difíciles, así que es mi costumbre hacerles frente con inmediatez. Incluso cuando no son mis problemas, ya le estoy buscando solución. No me detengo a reflexionar. Este es un ejemplo de Rubí. Y otra llamada que también nos deja Juan Francisco Meso, dice, ante las situaciones críticas de la vida, que yo a estas las llamo adversidades, que son las pérdidas de la vida y por las cuales todos pasamos por ellas. Si sabemos mirar más allá del dolor, las adversidades son una oportunidad para aprender y para crecer. Víctor Frank decía, cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Las adversidades pueden ser una oportunidad dolorosa, pero tenemos que aceptarlas. Todo dependerá de cómo veamos estas situaciones. Yo llevo psicoterapia, donde me han enseñado a sobrellevar las adversidades. Esta es una llamada que me parece fantástica de Juan Francisco Meso. Y ustedes han escrito demasiado en las plataformas digitales de cómo se han enfrentado o no frente a este fallecimiento, pérdidas de trabajo. Nos han escrito también de problemas familiares. Y algo que nos habla de eso es Carla Ávila. Me encantaría que vieran esta cápsula. Ella habla sobre el síndrome evitativo, que es importante que lo pongamos en la mesa, porque tal vez, previo a leer sus comentarios, podamos darles una respuesta y ya después retomamos sus testimonios. Vamos a escucharla. El síndrome evitativo es un trastorno de la personalidad que se refiere a evitar justamente todas aquellas situaciones que me generan estrés, ansiedad, malestar, etc. Entonces, tiene que ver mucho con hacer a un lado todas esas situaciones, personas, etcétera, que me van a poner ante una situación que yo considero como complicada o difícil para mí. En términos generales, lo que más afecta es las relaciones sociales, ¿no? Es este síndrome que me lleva a paralizarme ante el miedo de sufrir un rechazo, de verme en una situación que provoque ridículo, humillación, etc. Es normal tratar de evitar el sufrimiento. Los seres humanos toda la vida estaremos tratando de evitar el sufrimiento. Sin embargo, hay situaciones que solo en mi imaginario son las que están causando este sufrimiento. No es realmente que yo esté expuesta a un riesgo. Afecta mucho sobre todo la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque en este afán de no verme en una situación de estrés o de ansiedad, yo prefiero no tomar una decisión, prefiero no expresarme, prefiero no avanzar hacia lo que tengo que avanzar. La cuestión ya de alteración comienza cuando, por ejemplo, yo me enfrento a problemas de un diagnóstico difícil, por ejemplo, a nivel médico, y yo evito esa situación. El exponerme a una presentación, por ejemplo, de trabajo, que me lleve a exponerme socialmente. Lo conductual, ¿cómo se refleja? Pues es gente que prefiere, por ejemplo, no solicitar un ascenso, un aumento, no poner en claro límites en una relación, porque siente que eso le está afectando y prefiere mejor quedarse callada, ¿no? Muchísimas gracias. ¿Qué opinan de este síndrome de la evitación? Pues es muy interesante porque si lo pensamos desde los vínculos y las relaciones personales que podemos llegar a tener con el otro, pues el evitar, ¿no? El evitarse a uno mismo implica evitar los conflictos y los enfrentamientos que uno pueda tener, retomando un poco el tema de hoy, ¿no? Las adversidades y los enfrentamientos que tenemos día a día. ¿Y qué te puede hacer a nivel emocional evitar eso? Pues, ¿cuál es el daño, digamos? Digamos, el daño es emocionalmente, ¿no? Abrir realmente qué te pasa. Por ejemplo, retomando un poco este tema de la menopausia, que me pareció importantísimo tu comentario. Si evitamos, digamos, el tema de qué nos pasa, el conflicto va a aparecer de una u otra forma. Entonces, si ni siquiera conocemos los síntomas de lo que nos está pasando, a través de la evitación, que es un poco lo que estábamos hablando, ¿no? Evitar se da de muchísimas formas, desde la conducta, desde el vínculo, ¿no? Desde el propio
interés personal que podamos llegar a tener, pero también es evitar la sintomatología que podamos llegar a tener con cualquier tema. Poco lo decías de la adolescencia, yo agregaría la pubertad, ¿no? El casarse, el crecer, el perder un trabajo, la menopausia en los hombres, ¿no? Entonces, sí creo que esto de la evitación es algo que también es aprendido por la sociedad y por la cultura, pero también por la familia. Fíjate que una de mis hijas es médico y estaba en el Hospital General y me decía, llegan de años de no cuidarse. Y claro, en el momento que llegan a la consulta, pues quieren que los salves, ¿no? O sea, es que haz todo lo posible, pero son años de evitación, Gladys, años de no haberse tomado una pastilla, de no haberse tomado la presión, de no haber hecho ejercicio, de no haber dejado de comer. Esto que decías tú, toda esta cosa sana o sea, años y años de saber que están mal, porque aparte nos acostumbramos a vivir con dolor, es terrible. Y tenemos que saber que evitar genera estrés. O sea, entonces complejiza. Y lo que genera el estrés es alteraciones en nuestro cuerpo que van, y dentro de las primeras alteraciones es cuando nosotros estamos estresados y crónicamente estresados porque estamos postergando, porque sabemos que hay algo ahí, porque estamos tratando de evadir eso que está ahí. Entonces lo que estamos haciendo es teniendo alteraciones en nuestra respiración que va haciendo que se acumule dióxido de carbono en nuestras neuronas y inhibe la sana neurotransmisión. Lo que quiere decir es que a mayor nivel de estrés, a mayor nivel de evitación, mayor nivel de estrés y a mayor nivel de estrés, mayor dificultad para tomar decisiones saludables para uno, porque el estrés lo que hace es impedir que el funcionamiento cognitivo sea adecuado. Entonces empezamos a tener fallas en memoria, en atención, en concentración, en pensamiento lógico, capacidad de toma de decisiones, en control de emociones. Entonces, digamos que el postergar o el no enfrentar las situaciones difíciles lo que va haciendo es inhabilitándonos para hacerles frente, porque además vamos como incorporando una sensación monstruosa sobre el hecho, ¿no? O sea, la vamos pensando cada vez de forma más monstruosa, nos sentimos más chiquitos ante esa situación, y algo importante que en algún momento tenemos que hablar es cómo nos llenamos de preocupaciones o de pensamientos catastróficos sobre lo que estamos viviendo, y que eso nos paraliza y no nos permite hacerle frente. Quiero leerles esta llamada que nos hace María Teresa y quiero agradecerle infinitamente este comentario. Ella nos dice, no puedo afrontar tantas situaciones por las que estoy pasando. En ocasiones hay momentos en los que incluso he pensado en quitarme la vida. Estos pensamientos llegan a mí porque no puedo moverme, no tengo dientes, sufro fibromialgia, una disculpa, y estoy perdiendo la audición, el olfato y la vista, lo que me impide que me pueda desarrollar bien en mi vida cotidiana y no pueda pensar correctamente por todos los problemas a los que me estoy enfrentando. He buscado respuestas, pero nadie me ha ayudado de forma óptima. Eso nos deja la llamada. Ay, Víctor. Sí, es que aquí vemos un caso crónico, crítico de lo que nos comentabas. O sea, a veces hay un deterioro, efecto de la negación y de la negligencia. Con mucho respeto al testimonio no quiero decir, ¿no? Y mucho menos con un consejo se va a mejorar su situación tan compleja. Pero el nivel de sufrimiento, inclusive en esa condición, puede buscar el apoyo necesario para poder transitar eso que le toca vivir. Claro. Y transitar no significa idealizar ni romantizar que lo que ya está viviendo es complejo y necesita muchísimo apoyo. Oye, ¿crees que ella dice algo muy importante que no hemos hablado? Fíjate, que es el tema del suicidio. Sí, porque te acuerdas que decía algo de se patologiza algo que no es patologizable. O sea, que cuando yo no enfrento, entonces llega una inmanencia, una bola inmensa. Entonces me quedo en una encrucijada y ahí sí o sí necesitamos ayuda profesional, ayuda de distintos tipos, porque desafortunadamente la vida es muy difícil. Y cosas que son parte natural, las crisis de la vida con las que vamos a vivir todos, la enfermedad, la pérdida de muchas cosas, que forma parte de estar vivo, se hace muy complejo y se puede patologizar porque no nos enseñan a sentir lo desagradable. A mí no me encanta ponerle buenas y malas a las emociones, más bien me gustaría lo que se siente agradable y lo que se siente desagradable. Pero habrá que preguntarnos por qué, ¿no? Claro. A veces crecemos en familias o en una cultura en donde hay temas donde no se tienen por qué hablar, retomando el tema de la evitación. Claro. No se tiene que hablar de la muerte, no se puede hablar de la enfermedad, no se puede hablar de la pérdida,
no se puede hablar de la sexualidad. Sí, sí. O sea, hay muchos temas, Del dinero. el dinero, hay muchos temas que se evitan hablar. Y el costo es ese, porque lo que dices, Gabriel, es importante, porque cuando hablamos de los temas que nos incomodan y nos van a llevar a emociones desagradables, porque esto y muchos otros testimonios... Se evitan hablar. Que hablar significa conectar con mi cuerpo, porque hablar no es solo pensar. Una cosa es que yo entienda y otra cosa es que lo viva. Porque yo creo que esta mujer está viviendo una situación desesperada. Oigan. Y ahí nada más cierro mi idea. Sí. Busque ayuda. Sí. Ahí solo no podemos. Ahí, en un Busca caso ayuda. tan crónico, sin duda, Busca yo ayuda. también creo De que acuerdo. el camino es la ayuda. Quiero sumar a todo lo que estamos diciendo este testimonio que tenemos grabado para ustedes de Guillermo. Vamos a ver qué es lo que le pasa a Guillermo justamente con este tema del que estamos hablando. Acompáñanos. Después de haber trabajado como empleado, decidí dejarlo para hacerme cargo de un laboratorio fotográfico familiar en donde trabajaba con mi esposa ya, o sea, yo ya casado, y uno de mis hermanos. Después de un tiempo ya fue necesario separarnos y lo inicié después con mi esposa. Las cosas no fueron muy bien y migramos de Toluca, que era donde yo vivía en ese tiempo, a Guanajuato. Ahí en una empresa también de unos familiares y amigos. La economía no estuvo muy bien, tampoco nos acoplamos muy bien, ni daba para tanto la microempresa que tenían estos amigos y familiares, y migramos a Morelia, Michoacán, donde radico desde 1992. Algunos de los factores que nos hicieron difícil fue radicar ya en un lugar muy distinto. Yo soy originario de la Ciudad de México, igual que mi esposa, pero la gente nos trató muy bien y fuimos adaptándonos. Y durante 10 años trabajé como fotoperiodista, hasta que yo tuve una situación de salud. El diagnóstico que tuve en ese momento fue diabetes mellitus tipo 1. Dolió mucho a mí, a mi familia. Yo tenía menos de 30 años, de manera que sí es muy severa. Hay que tener una serie de cambios muy rotundos. Decidí ya dejar el fotoperiodismo y de nuevo retomar la situación de mi salud, y cambié a la docencia de la fotografía en 2 instituciones educativas, una oficial, otra privada, y así he vivido durante 25 años en la docencia de la fotografía. Actualmente, cuando tengo algún problema, algo que me desafía, primeramente me relajo, hago ejercicios de respiración. Las cosas no pueden estar tan mal como para sentirse uno en el suelo. Gladys. Me encantó. Yo, o sea, ante situaciones críticas, yo lo que recomiendo es que lo primero que tenemos que hacer es recuperar el control sobre nuestros pensamientos. Ha habido pacientes con los que me salgo a caminar y hacer ejercicios de respiración profunda para que ellos puedan darse cuenta que podemos recuperar la calma, y a partir de recuperar la calma empezar a reflexionar qué me está pasando, qué es lo que toca hacer ante esta situación. Lo que hizo fue adaptarse a las diferentes circunstancias y encontrarle un lado lindo a las diferentes decisiones que iba tomando en la vida. Yo siempre he pensado que la vida es como un serpientes y escaleras. Y uno mueve los dados y apuesta y quiere que le toque a uno una escalera, pues te toca una serpientita o una serpientota. Y entonces en esta parte tenemos que ir como pudiendo hacer uso de nuestros mejores recursos, y para eso la calma nos ayuda a poder hacer frente, a encontrar esos recursos, esas decisiones que nos van a permitir como... Oye, que me gusta este símil que haces, porque aparte cuando llegas y te encuentras con la serpiente, ¿no?, que vas a bajar, pues ese camino ya lo recorriste, ya aprendiste, ¿no? Así es. Entonces así vuelves a es. recorrerlo, pero ya con ahora sí que con es. ese aprendizaje que ya tuviste por haber Así es. caminado cuando llegaste otra vez a la cual. Que le da, ¡ay, qué horror! ¡Otra vez! ¡Ahí voy para abajo! ¿No? Ahorita la 1. Otra vez, sí. Mi Ani, ¿qué nos dicen en las redes?
Diana Aribio a través de YouTube. Hace 2 años tuve un aborto espontáneo. Hace 1 año pasé por una situación delicada de salud de mi niña. Aún no lo puedo superar. Nos cuenta más su historia Diana, pero se los voy a contar regresando a una pausa. No se vayan. Afrontar las situaciones difíciles requiere de capacidad para manejar las emociones ante un problema. Cuando viene una situación difícil, depende de la magnitud, una respuesta humana, natural, es que entremos en negación. Y eso es una respuesta emocional. Y cuando nos invitas a ver el mundo emocional, que no nos podemos separar de él, pero que justo conocer nuestro mundo emocional nos puede ayudar a entender que las emociones son naturales, son parte de la vida, pero que no tendríamos que ser gobernados por la impulsividad de algunas de ellas. ¿Qué es lo que hace que esto, por ejemplo, que procrastine, ¿no? Pues lo que hace que procrastine un enfrentamiento, pues es que algo me está sucediendo, algo me está implicando eso, que me está haciendo procrastinar, como algo está sucediendo en mi interior, que me está haciendo no poder superar algo, que los otros lo ven como muy sencillo, pues ya pasó, pero no es el hecho mismo, sino las miles de implicaciones que ese hecho tiene para mí. Enseñar a las personas a detenerse a comprender, atreverse a entender, a reflexionarse qué es lo que está pasando. Y una vez que yo hago un alto y comprendo, entonces decidir cómo manejarlo y que tenemos muchos recursos. Una de las sensaciones que tenemos ante una situación difícil es la pérdida del piso emocional. O sea, es esta como metáfora, es como si nos quitaran el piso de la nada. Y entonces todo lo que soy, todo lo que me sostiene en la vida, en un instante desaparece. Y no saben cómo ayuda la comprensión colectiva. Los juicios, la empatía, el señalar al otro y decirle lo que debe de hacer, no saben cómo dificulta que una persona pueda salir adelante, porque además de salir adelante de tu problema, tienes que salir adelante de todos los juicios sociales. Todo proceso de enfrentamiento conlleva así la negación, el enojo, momentos de más claridad o de menos claridad y obscuridad. Es un proceso paulatino en donde hay recaídas, no es un proceso lineal en donde empiezo a superarlo. Sí nos dejan aprendizaje y crecimiento, pero creo que habría que subrayar varias cosas. Hay etapas de dolor. Así es. Hay etapas de detenernos a cuestionar mi origen, que probablemente vengo de una familia en donde se negaban o no se enfrentaban. La principal clave, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que en la vida todos atravesamos situaciones difíciles y no una, sino varias veces. En ocasiones, lo que complica también la posibilidad de resolver situaciones difíciles es que no tenemos un buen manejo de nuestras propias emociones. Y más que hablar de autocontrol, creo que es muy importante para las situaciones difíciles la autoobservación. Es ponerme atención para saber qué es lo que estoy necesitando, qué es lo que me está pasando, qué es lo que estoy viviendo. Una buena autoestima permite que la persona tenga más confianza en sí misma, justamente para no huir de las situaciones difíciles, sino por el contrario, para atreverse a atravesarlas. Y la segunda clave es reconocer cuáles son nuestros apoyos, en qué podemos apoyarnos para todo esto. Por ejemplo, pueden ser en nuestra propia experiencia, pero no solo en nuestra propia experiencia. También podemos apoyarnos a veces en la experiencia de otros, en la experiencia de los demás. A veces profesionales, pero también familiares, amigos y otros compañeros de trabajo, por ejemplo, que pueden estar a nuestro alrededor y pueden darnos una mirada diferente, ya que una de las dificultades con las situaciones difíciles es lo que le llamamos la visión de túnel. La persona registra únicamente una parte de lo que está viviendo, una parte de su experiencia, y no ve todo lo demás, no ve otras opciones, no ve alternativas. Entonces, poder contar con el punto de vista de otros puede ser tremendamente apoyador. En la gran mayoría de las ocasiones, lo que observamos es que cuando la persona se anima a vivir, a mirar con plenitud la situación difícil, una vez que la situación ha terminado o que se encuentra del otro lado, que logró atravesarla, hay aprendizajes,
hay desarrollo, la persona se siente mejor en algún sentido. Un filósofo, Friedrich Nietzsche, decía, lo que no me mata, me fortalece. Familia, no puedo creer que ya estamos en el último bloque de este programa Diálogos en Confianza. Es un momento en donde nos permitimos escucharles todos sus comentarios, sus voces, sus opiniones, para que los especialistas puedan escucharlos y también puedan responder a lo que crean o consideren propicio para ir cerrando este programa. Quiero empezar con este comentario de Gaby Luje, que nos hace a través de Facebook. Les leo: mis padres murieron. Mi papá tuvo cáncer por 5 años y mi mamá murió en la epidemia. Me siento culpable por no haberla cuidado más en este tiempo. Tenía que haber hecho más. Y cuando falleció, mis hermanos vendieron su casa en donde yo vivía con ella. No estaba de acuerdo, pero ellos fueron agresivos conmigo y tuve que ceder para no tener problemas con ellos. Ahora he estado muy sola, viviendo en un lugar muy diferente a mi casa. He tenido momentos de mucha depresión y he tenido también cambios hormonales porque me operaron. Tenía miomas y me estaban afectando mucho, lo cual sentí que me quedé vacía por dentro. No he estado bien todo por esto y no sé cómo afrontar estas diferentes situaciones. Este es uno. Le comparto la llamada que tenía, el comentario de YouTube que tenía previo a la pausa que les estaba leyendo. Este es de Diana Oribio. Dice, hace 2 años tuve un aborto espontáneo. Hace 1 año pasé una situación delicada de salud de mi niña. 1 año que aún no puedo superar. Perdí mi confianza para la crianza. Me siento muy insegura siendo mamá frente a estas 2 situaciones que sucedieron en mi vida. Tengo el comentario también de Rax, que nos dice, a veces enfrento estas situaciones, otras no sé, no entiendo por qué, y nos pone una emoji así de que, quién sabe, pero pues me sucede. Antonia Flores dice, saber controlar las emociones, amarse a uno mismo para ser felices, no agarrar problemas ajenos, y a veces creemos que los demás tienen la culpa y somos nosotros los que tenemos que afrontar estas situaciones y no los demás. Y el comentario de Antonia Flores, pues desató varios comentarios de ustedes y varias opiniones de que ¿Cuál? Es verdad de esta forma de como de inseguridad de que muchas personas opinan, que era lo que ustedes estaban hablando durante el programa, que sí, es que también opinó y sí, mi mamá opina y mi tía. Entonces, pues muchos de ustedes mencionaron que el entorno afecta también en estas circunstancias de cómo afrontar una situación. Claro. Freddy Julián Chimtec a través de Twitter dice, las dificultades son parte de la vida, por lo que es importante buscar las formas de cómo afrontarlos teniendo siempre una actitud positiva. Y ustedes, en muchos de los comentarios, este fue en Twitter, pero en muchos de los comentarios mencionaban actitud positiva y creo que ahí los especialistas seguro tendrán comentarios sobre esto. Ofelia Acevedo también hace una pregunta. ¿Qué protocolos se siguen para las crisis de inseguridades? Porque pues justo tengo este pensamiento de que no puedo afrontar una circunstancia. Les comparto. Mientras la buscas, Sí. me gustaría esto de actitud positiva, que es un poco... ¿Ya la encontraste? Una última llamada. Va, claro, Era va. la última. Vas. Es Julio Salvador Morales Betancourt, que le agradecemos. Nos hace esta llamada y dice, cuando sucedió el terremoto de 1985, era operador de autobuses. Salí de Texcoco rumbo a la Ciudad de México. Cuando llegué, todo era un desastre. Estuve 15 días levantando escombros y buscando personas vivas. También llevé restos humanos para que los cremaran en la raza y así poder evitar infecciones. Años más tarde, en el sismo del 2017, también colaboré. Mi hija, que es arquitecta, también lo hizo esta vez. Formamos un centro de acopio en Oaxaca y ayudamos a levantar cosas. Pusimos cocinas comunitarias, etcétera. Pero aún me afecta mucho recordar estos momentos. ¿Cómo hacerle para olvidar todo esto a pesar de que fui una persona activa dentro de esta situación? Listo, era la última llamada que tenía. La pregunta, lo que es interesante es que dice, ¿cómo le hago para Sí. olvidar? Como si pudieras olvidar. No, más bien es asimilar y darnos esto, un poco lo hemos venido diciendo, ¿no? Como dar pausas para entonces, sí, después de la temporalidad de tantos años, tener un espacio en donde puedas asimilar y resignificar. Que creo que a mí esa palabra me parece que puede ayudarle a muchas personas. Resignificar una experiencia traumática no significa que la vamos a olvidar. Le vamos a dar un mejor lugar a nuestra experiencia. Y eso es muy distinto a intentar quitarle algo que no se puede quitar. La vida tiene cosas que no se pueden quitar y no pueden cambiar. Oye, resignificar, Víctor, tiene que ver con cambiar la narrativa.
¿no? El significado. O sea, el significado. O sea, haz de cuenta, yo puedo pensar, para que el público que nos está viendo, yo puedo estar pensando siempre en el tono de víctimas, ¿no? Es que siempre me va fatal, es que no es posible, todo lo malo que me pasa. Resignificar podría ser salir de ahí. ¿Y quién soy yo para que no me pase? Ya lo decías tú, por ejemplo, a una persona buena no se le va a morir un hijo. No, a los buenos también nos pasan cosas malas. Este hombre ayudó, pero probablemente no lo lloró, no sé qué le hizo falta. Claro. Habría que ver. Eso me parece que resignificar aumenta las posibilidades de no quedarme en una narrativa que lo que me genera es sufrimiento, y ahí sí pueden surgir temas que no me dejan pasar a lo que sigue. Claro. Y poder quitarnos esta idea de como moral, de que es malo porque no lo he llorado, porque lo he llorado mucho. Creo que hay situaciones que recordarlas siempre van a tener algo de nostalgia, de tristeza. No tengo por qué juzgar eso. Ahorita que estamos como tanto en el tema de cuidar las narrativas, que también es parte muy nueva de la psicoterapia, a mí me llama mucho la atención. Yo siempre digo que en nuestras palabras está escondida nuestra verdad. Claro. ¿No? O sea, yo en terapia es lo que les digo a mis consultantes, y ahí dice olvidar, ¿no? Entonces, creo que es bien importante que se dé cuenta que nunca va a olvidar. O sea, los seres humanos tenemos memoria y la tenemos para siempre. O sea, no puedes olvidar. Entonces, por eso insisto en tanto qué significa resignificar, porque no es olvidar, es colocarlo en otro lugar, pero ¿cómo? A ver. Y es un poco poder ver eso que me sucedió de una manera diferente. Resignificar es, en lugar de pensar que yo me lo merezco, que Dios me está castigando, pero ¿por qué me está pasando esto? Si yo he hecho, ¿no? Si me he portado. Resignificar tiene que poder ver aceptar que la adversidad es, que por qué me pasó a mí, por qué no. O sea, a todos los seres humanos nos puede pasar, todos los adolescentes corren riesgos, nuestros niños a la hora de que entran a la escuela, pues las maestras no tienen 50 ojos, tienen 2 ojos y pueden ver a algunos niños y otros se caerán, hay enfermedades que no pudimos detectar, ¿no? Entonces, nos pueden pasar cosas difíciles y entonces resignificar sería no asumir que yo soy responsable de esto que me está pasando, que es parte de la vida, ¿no? Pero que tengo una oportunidad, esta circunstancia tan dolorosa me está dando una oportunidad para algo que voy a entender a lo largo del tiempo, ¿no? Y ahorita lo que toca es pues echar a andar mis mejores recursos. Y un poco, había dos personas que participaron que comentaban que no tenían, que una que se le murió una pequeña y otro de sus hijos está mal o hija, y que no se siente con confianza, y había otro similar de falta de confianza. Yo lo que les diría es, creo que para recuperar la confianza tenemos que ver lo que sí somos. O sea, nos han pasado cosas que no podemos evitar, sí sucedieron, sí pasó, ya pasó, tú tienes un pequeño con vida, que pasó una situación difícil, pero está bien. Otro no pudo, una circunstancia que hizo que falleciera. Y entonces, ¿quién soy yo? O sea, ¿qué soy? Soy una mujer inteligente, que he enfrentado la vida, he sabido enfrentar la vida, que soy una madre que ama intensamente, que quiero lo mejor que mi hijo, que cuido su alimentación. Entonces, tengo que decirme que sí soy, porque la confianza la tengo que recuperar a partir de las cosas valiosas que he hecho en la vida, de reconocer mis cualidades, mis talentos, mi forma de solucionar problemas en otro momento. Entonces, esas personas que dudan de su capacidad de hacer frente a la adversidad, que hagan un alto, se vean a sí mismas y se den cuenta que hemos sido capaces en otros momentos, que tenemos recursos para hacer frente. Que por eso siguen aquí. Que por eso siguen aquí, así es. Yo creo que a veces la aceptación es un instante que puede llevar años de trabajo. Este hombre que habla de querer olvidar, quizá le falta aceptación de lo que no pudo ser y pudo haber sido para él. Porque mientras te oía, pensaba en todos los dolores que he oído en mis años de profesional y de mi vida personal. Como terapeuta nos pasan cosas, como somos igual que todos ustedes. Como personas, ¿no? Sí. Pero lo digo porque me parece hermoso que la gente que está escribiendo tanta gana de decir, aquí estoy, me ha pasado esto, me ha lastimado de muchas otras formas. Y a veces cuando hablo de aceptación no me va a gustar. En la aceptación hay una posibilidad de resignificar esta narrativa de por qué a mí y por qué no. Hay una metáfora que a veces yo uso mucho en consulta y les digo,
señálame una persona que va pasando por la calle que no tenga sufrimiento, que no haya tenido una pérdida o que no le hayan pasado cosas malas. Y no es para invalidar lo que te está pasando, es para validar tu humanidad, que es hermosa, pero que no es bonita siempre y que a veces el instante de la aceptación es un salto interno. Porque yo le digo a mi paciente, a ver, es como verte al espejo, no peinas el espejo, te peinas tú. Y cuando nos peinamos no es que voy a dejar de ser quien soy, es miro con cuidado quién soy, digo, mira, pues estoy cachetoncito, ya se me ven las canas, ¿no? El otro día mi madre me decía, píntate las canas. Le digo, no, si es evidencia de mis 52 años que cumplo mañana. Felicidades. ¿No? Y que me parece que vivir con dignidad lo que somos es intentar no luchar con lo que a veces puede no gustarme. Claro. Porque no me gusta que la gente se muera, se enferma, pierda, te corran. Pero lo que sí me gusta es acompañar y ir de la mano juntos. A veces nos toca quedarnos callados. Oye, una de las adversidades que me hiciste pensar ahorita con respecto a la edad y las mujeres, también es un tema de género durísimo, ¿no? O sea, las mujeres, las canas no nos las permiten. Porque además o sea, ¿no? Siempre nos están diciendo, píntate el pelo, píntate el pelo, píntate el pelo. Cristina, el cuerpo, ¿no? También, en cambio, los hombres se ven guapos con canas. Bueno, depende, porque además es como tener este cuerpo de que lo puedo cuidar porque se va a ir y todos estamos muriendo cada día, pero ¿cómo vivo? A mí por eso me gusta el nombre del programa, que es saber vivir. Saber vivir es estar consciente que puedo morir en cualquier momento, pero que a mí yo les digo a mis seres queridos y a mis consultantes, que me agarre la vida viviendo, y viviendo a veces es llorando, es a veces riendo, es a veces teniendo miedo, es a ratitos no sabiendo qué hacer, porque estas preguntas tan existenciales de tengo que saber y hay muchas Fíjate cosas. que en esto que mencionas de la resignificación, que me parece un tema súper profundo, ¿no? Yo también agregaría renombrar, ¿no? Reelaborar. Porque en este proceso de resignificación, bueno, hay un afrontamiento, hay un enfrentamiento de nuestras propias emociones, ¿no? Que tiene que ver con... Yo siempre me gusta pensarlo desde los opuestos. Por ejemplo, si hay enojo, bueno, pues también hay alegría, ¿no? Si hay tristeza, está el opuesto. Creo que un proceso de resignificación tiene que ver con siempre verle lo opuesto a la emoción. Cuando estamos enojados, me llegan muchos pacientes que llegan pues enojados, ¿no? En este proceso familiar, personal. Y conforme va pasando este proceso de enojo y se va nombrando, se va identificando, de pronto aparece, ¿no? Esta emoción que es el opuesto, que es la alegría. Entonces en este curso familiar, en este curso que crecemos con la familia, con la cultura, bueno, nos vamos dando cuenta que hay otros procesos que están ahí guardados y que los podemos resignificar. No sé si vieron esta película de Intensamente, me parece una película que tiene cosas interesantes. Es maravillosa, aquí siempre la andamos recomendando, y la nueva más. Bueno, la nueva me bota de la risa con el estrés, ¿no? Exactamente. Está increíble. Con la ansiedad, ¿no? Lo único que yo sumaría, que es una buena película, pero sí, bueno, ya es una crítica más como un profesional, pero decía, nada más como darle voz a que las emociones nos orientan en la vida. Y nos acompañan. Y los sentimientos. Y estos nos acompañan. Y son el secreto de la evolución. Y gracias a ello, yo les decía, si confiáramos en la sabiduría que tenemos, en esta voz de... Porque todos los que estamos aquí hemos dicho de varias maneras, vuelve a mirarte a ti, la sabiduría está en ti. Créemelo, no es un cliché. Pero ahí está la habitación, precisamente. Pero a veces está en mí saber llorar, darle el cuerpo a mi alegría, a mi entusiasmo, a mi nostalgia. No me encantó que pusieran la nostalgia como una anciana, porque la nostalgia está en un niño, está en un adolescente, está en una mujer, está en un hombre de 52 que digo, ay caray, pues ya se oye rudo, pero yo me sigo viendo de 25 y veo a mis pacientes de 25 que me dicen señor y yo digo, oye, ¿por qué me dices señor? Sí tengo 25. No, pero ¿qué creen? Es esta belleza de ir acumulando experiencias lloradas. Pero también hay emociones que están muy... vivas. Patologizadas, como tú lo dices. Sí. El enojo, los celos. La ansiedad, la tristeza. Cuando algo te comunican todas las emociones. Y reitero mi comentario, de esto no se puede hablar, ¿no? Claro. Entonces no se puede afrontar. La sexualidad. Yo creo que justamente este es un punto fundamental, el que estás diciendo, que tiene que ver con el programa del día de hoy. O sea, la adversidad, las situaciones difíciles nos confrontan con estas emociones que de mala manera se dicen negativas, que yo estoy de acuerdo y lo hemos dicho muchas veces también aquí. Todas las emociones, todas nos enseñan, todas solo están para vida, no son ni negativas ni positivas, simplemente existen, ¿no? Y entonces yo creo que lo que pasa es que nos acercan a las que son disruptivas
y que no nos gusta estar en esa situación disruptiva, ¿no? Entonces, por eso a veces es tan difícil. No, yo tengo que estar en el otro lado. Ani, por favor, adelante. Quiero leerles de Ofelia. Bueno, también voy a empezar con de Juanita Toledo porque estamos en el cierre. Dice, es hermoso la terapia. Gracias por compartir. Yo estoy tratando de dejarme y verme mis canas, aunque la sociedad te mande no tenerlas. Gracias y abrazos a los terapeutas. Históricamente, en el México actual, como nos educamos para afrontar las crisis de las diferentes etapas de la vida, pues a veces es ignorándolas. También nos preguntan sobre algunos tips, que son muchos de los que se mencionaron durante el programa. Y pues nada, nos mandan saludos, quiero compartirles de Yolanda Ruiz Gaitán y Clau Cita a través de Facebook, que nos mandan saludos desde Estados Unidos, así que les mandamos saludos. Y un último de Yolanda Ruiz: perdí a un hijo, el más chico de 3 varones, hace exactamente un año. Yo sufro mucho porque perdí a mi hijo y a mi nuera en el mismo momento, y creo que este programa me ha ayudado mucho para empezar a sanar. Quiero mandarle muchos abrazos a todas las personas que estuvieron comentando durante todo este programa, abriéndose y creando este diálogo en confianza. Por supuesto. Tenemos de veras 3 minutitos, literal. ¿Con qué quieres cerrar? Bueno, quisiera... 2:30. Sí, quisiera decirles que las situaciones difíciles en la vida nos pueden llevar a perder el sentido, o sea, que de repente sintamos que la vida no tiene sentido y que no está mal, solo hay, o sea, lo que va a pasar es que vamos a reconstruir un nuevo sentido, que es esto de resignificar. Vamos, después de haber superado la situación, nos vamos a dar cuenta que ya no nos vemos diferente, que vemos la vida diferente, que vemos los problemas diferentes. Entonces, esto es parte del crecimiento y el aprendizaje en la vida. Gracias, Gladys. Gracias. Yo decirles que siempre hay una posibilidad de mirar quién te puede dar una presencia poderosa y respetuosa. Y eso puede ser, a veces un terapeuta, pero a veces puede ser la persona que está al lado que también pueda estar sufriendo. Dejarles dicho que lo que nos sana son los vínculos. Recordemos esta como fe en los vínculos, porque somos una sociedad que hemos olvidado el valor de la comunidad. Y eso a mí me parece importante. Muchísimas gracias. Sí, yo agregaría, ¿no?, que en este proceso de enfrentamiento y confrontación a las adversidades, pues siempre el acompañamiento va a ser fundamental. El acompañamiento que cada persona decida, ¿no? Desde una terapia, por supuesto un grupo, una comunidad. Ver diálogos en confianza. Ver diálogos en confianza, ¿no? O sea, este acompañamiento creo que sí es una parte muy importante en la formación y construcción de un vínculo más sano. Muchísimas gracias. Al contrario. Adelante. Gracias por escucharnos, por estar al pendiente de todos nuestros comentarios. Recordarles que toda la información de nuestros especialistas y este programa van a estar disponibles para ustedes en las plataformas digitales, 11 más para que descarguen la aplicación, y por supuesto a través de Facebook, de YouTube y de Twitter y de Instagram. Seguimos la conversación, Cris. No solamente es el programa, sino nosotros seguimos generando contenido ahí todos los días, así que por supuesto que sí. Gracias a los 3 por haber venido. Gracias. Ani, por estar siempre conmigo los miércoles. Gracias a toda la producción. Gracias a ti, que siempre estás del otro lado de la pantalla. Y bueno, como dice Ani, búsquenos en las redes sociales, Cristina Jauregui, Anaí Vázquez, para que podamos seguir la conversación. Y la próxima semana tenemos un tema muy interesante, muy nuevo, que no hemos tratado nunca en este programa de diálogos de saber vivir. Es dinero y hombría. Vamos a hablar de qué significa tener dinero con la palabra hombría. No te lo pierdas por nada, va a estar buenísimo. Nos vemos la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza. Hasta luego.